Hola muchachos, ¿cómo están todos? Y aquí estoy en un rincón de mi casa para hablar de elecciones. Hay que saber elegir. Hay que saber elegir hasta lo que uno se va a comer. Usted sí se pone por la calle a mirar una mesa llena de fruta y usted ve esa fruta rosadita con un color delicioso y un olor agradable. ¿Eh? Qué bien huele esa fruta. Qué color tiene. Qué bonitas se ven todas las frutas. Y quizás usted coge la más bella, la más rosadita, la más olorosa. Y cuando le das la primera mordida y la abre, esa fruta está podrida. El color de la fruta, bonito y rosadito, y el olor de la fruta no es lo que usted tiene que elegir. Es lo de adentro. Es lo que siente la fruta por usted por dentro. Esa fruta que usted va a elegir para ser la madre de sus hijos, para ser la compañera de por vida de usted, tiene que escudriñarla bien para que luego usted llegue hasta el altar con ella. Hay muchas frutas en la calle que yo por experiencia propia la he saboreado y a veces siento ese dulce néctar de la fruta prohibida. Y al otro día siento un suco amargo, un amargo en mi yo consciente por lo que hice anoche. No todas las frutas se besan en derroche. Hay frutas que son amargas. Por eso hay que saber elegir. Aprendan a elegir. Ya que usted tiene una familia y va a bautizar un niño, lo va a llevar a la iglesia, a bautizarlo en el nombre de Dios, pero usted lo va a bautizar también en el nombre de una religión. Usted lo está haciendo ser de esa religión, lo está bautizando, si es católica, lo está bautizando en el nombre de Dios y la religión católica. Él va a ser de esa religión, porque está bautizado por usted que es su padre en la religión católica. Son sus elecciones. Aprenda a elegir. Y para elegir un padrino, se supone que no se elige cualquier cosa. Se supone que un padrino tiene la obligación de participar en todos los problemas que tenga su hijo. Usted lo eligió como compadre, como padrino. Si usted falla algún día, esa es la gente que usted delegó funciones de papá secundario. Tiene que dar la cara ante ese niño, ser responsable. Usted tiene que saber por qué elige esa persona. Hay que saber, hay que escudriñar a la persona. No todo el mundo tiene esa responsabilidad. Porque si usted algún día falla por H o por una fuerza mayor del Señor, o por H o R, un cachelito o algo, el padrino de ese niño debe darle una mano. Quizá no la necesita el niño. Pero son muchos fines que tiene la palabra elección para padrino. Y para no cansarle más la historia de la elección,
darle más a la historia de la elección. Vamos a pasar al ángulo político. Elección. Sepamos a quienes vamos a elegir en esta tierra. Esta tierra no viene a ser, es nuestra. Cuando elegimos un hombre, igual que nosotros. Quizá tenga un poquito más de escuela. No vamos a decir de educación, porque educación tenemos todo desde que nacemos. Somos educados por nuestros padres, que es la primera educación, la educación hogareña. Quizá tengan un poquito más de escuela que nosotros, lo que vamos a elegir. Pero es bueno saber por qué y para qué vamos a elegir esa persona para regir los destinos de nuestras naciones. Vean lo que hacen los políticos, después que lo elegimos. No todos, algunos. Vamos a poner algunos de esos que hacen catástrofe con la humanidad, con los niños principalmente, que son tan inocentes. Son niños que se merecen educación, apoyo, alimento, confianza, que se merecen todo el cariño que necesita una familia y un niño en un hogar. Vean lo que hace ese presidente, ese dictador llamado Ceausescu. Tenía que morir peor de lo que murió. Ceausescu no tiene precedente en la vida. Es un tipo inhumano, es una lacra. Eso es lo que se llama una rata de dos patas. Debió de morir arrastrándolo, despellejándolo por el suelo. Ceausescu, inhumano, porque el que maltrata a los niños es un inhumano. Por eso me refiero a Ceausescu, porque es el peor de los hombres que dio este planeta en este siglo. Nunca nadie maltrató la inocencia de un niño como lo hizo Ceausescu. Barbarazo. Vamos a ver el video de Ceausescu. A ver qué hace ese bárbaro con los inocentes del futuro del mañana. Los niños, por lo cual yo llevo uno por dentro. Y vive gritando lágrimas de sangre cuando ve catástrofe como la de Ceausescu, miserable. En la realidad fabricada de Ceausescu, las minorías no existían, al igual que las personas con discapacidades. Así que cuando nacían niños discapacitados, eran escondidos en orfanatos ubicados en áreas remotas. La deuda se volvió más importante que el hambre. La leche de vaca era sacada del país, dejando a muchos niños sin esta. Y los inmundos y atestados orfanatos con falta de alimentos dieron como resultado niños enfermos. Los doctores trataban a los niños aplicándoles inyecciones de vitaminas y medicamentos. Para el momento en que el niño cumplía 3 años, ya había recibido más de 500 inyecciones. Las agujas eran usadas muchas veces sin haberlas esterilizado. La mayoría de los medicamentos eran proporcionados mediante inyecciones. Se le daban antibióticos por cualquier tipo de enfermedad, ya que estos médicos eran responsables si el niño moría de alguna complicación, por lo que le daban antibióticos de forma preventiva como profilaxia. Y ese fue un grave error, debido a las políticas. Ceausescu ordenaba pequeñas transfusiones de sangre para tratar de evitar la anemia y para mantener a los niños con vida en las instituciones. En Constanza, en el Mar Negro, la mayoría de la sangre donada en la región provenía de marineros que acababan de llegar de otras partes del mundo. Era esta sangre sin control la que se les daba a los niños en los orfanatos. Para 1985, los doctores de todo el mundo hacían pruebas a la sangre donada debido al virus del SIDA. Pero en Rumanía, Ceausescu proclamó que el SIDA no existía.
Teníamos que guardar este gran secreto y si un niño moría, lo declarábamos muerto por neumonía o por diarrea. No nos permitían hablar de esto. Ni siquiera podíamos pronunciar la palabra SIDA. Durante el fuerte invierno de 1985, el Estado apagó la calefacción central de los apartamentos a través de todo el país para ahorrar dinero a causa del petróleo importado. Los rumanos hacían filas por días para la gasolina. Y sin ninguna advertencia, sectores completos eran dejados en la oscuridad debido a que se les cortaba la electricidad. Ceausescu era apreciado en el exterior por su responsabilidad con el fisco, mientras su propia gente estaba en la oscuridad con hambre y frío. Estaban sumergidos en una hambruna en el que Ceausescu hizo modificaciones en su política reproductiva. Las estadísticas arrojaban que el 60% de las mujeres que salían embarazadas se hacían un aborto y el Estado no estaba de acuerdo. 26 de diciembre de 1985, el decreto 411 decía que las mujeres debían tener 45 años y haber tenido 5 hijos para calificar para un aborto legal. Los doctores seguían de cerca los embarazos para evitar los abortos ilegales. Flora Gamía trabajaba en una fábrica de textiles y vio el resultado de los abortos ilegales. Ellos enviaban a sus doctores para controlar nuestros papeles mensualmente. Y luego de la gran tragedia en la fábrica, una chica joven murió. Llevaron su cadáver al frente de la fábrica para que ninguna mujer hiciera lo que ella hizo. Los doctores tenían prohibido darle primeros auxilios, incluso si era una emergencia. Se suponía que debían llamar al fiscal del distrito y este debía ir hasta el lugar para someter a la persona a un severo interrogatorio para averiguar si alguna persona o doctor estaba involucrada o si ella se lo había hecho sola. Solo después de esto era que se permitía la intervención médica. En esa época yo era estudiante de medicina y vi muchos casos de mujeres que murieron que pudieron haber sido salvadas. Para finales de 1989, la estructura comunista de la Europa Oriental colapsó. La presión sobre Rumanía se intensificó. El 21 de diciembre, en el balcón del Comité Central, Ceausescu comenzó su discurso sobre los éxitos obtenidos por Rumanía. Pero él estaba desconectado de las penurias diarias que pasaban los rumanos. A 8 este es interrumpido por gritos y chiflas. Por primera vez en su vida pública, Ceausescu era rechazado. Él y su esposa escaparon en helicóptero desde la azotea de un edificio. Ellos buscaron refugio en una estación de policía en las afueras de Bucarest. En el caos, Ceausescu fue derrocado. El día de Navidad del año 1989, los Ceausescus fueron enjuiciados por genocidio. Al final, ellos profesaron su inocencia, discutiendo con los miembros del tribunal. Fueron sentenciados a muerte y en minutos la pareja fue ejecutada. El último dictador comunista en Europa estaba muerto. La revolución rumana había comenzado. Suficientemente abiertos para revelar el horror de más de 100.000 niños no deseados que se encuentran en orfanatos sucios y atestados alrededor de todo el país. Los niños ya no son escondidos. Sus existencias se funden con las de otros rumanos. El mundo observa mientras Rumanía se libra del hechizo de Ceausescu. Trabajadores humanitarios llegan al país. La televisión transmite impactantes imágenes de los niños de Ceausescu alrededor del mundo. Sonia Patterson es una de las televidentes de este horror. Tuve una sensación de desesperanza cuando vi los ojos de esos niños. Ellos solo miraban con esos ojos oscuros a la pantalla. Había una sensación de pena y tristeza en sus ojos. Allí es donde se encuentra el orfanato. Sonia organizó rápidamente un grupo y para marzo de 1990 se embarcó a un viaje hacia Rumanía.
La doctora Eleanor Elms, una psicóloga infantil de la Universidad Simon Fraser, también fue invitada.